con el ministro de Regulación y el ministro de Salud de la Nación. Ellos están al mando de la ANMAT, que es el ente regulador. Ellos han eliminado más de 60 trámites de control para laboratorios, droguerías y farmacias. Yo lo he escuchado personalmente a Sturzenegger, que quiere disolver la ANMAT. Entonces esto es caldo de cultivo para los narcos, para los traficantes, para los contrabandistas. Como suele suceder en la historia argentina, los familiares de las víctimas son los que terminan hablando más claro. Quien acaban de escuchar ustedes se llama Daniel Oviedo. Es padre de una de las víctimas del fentanilo contaminado y su análisis, con el cual ahora están todo el mundo revoleándose culpa porque nadie quiere cargar con el castigo, con el papelón, con la vergüenza social de por lo menos 76 muertes comprobadas, seguramente crecerá a 90. Pero ayer, en la Comisión de Salud de la diputada Victoria Tolosa Paz dio un dato escalofriante. Claro, porque hay trazabilidad de todo lo que se hace en un laboratorio legal. Y esa trazabilidad permite saber que se aplicaron, entraron en cuerpos 45.000 ampollas de fentanilo. Por ahora hay 76 muertos. El juez que tiene por ahora la causa a su cargo, el juez Kreplak, también muy cuestionado, dice que esto va a subir. ¿Hasta dónde va a subir? ¿Cuántas muertes serán efectivamente? Vamos a darles detalles sobre qué hay detrás de la causa del fentanilo contaminado, pero sepamos la magnitud de lo que hay, de lo que está pasando y de lo que se viene. Ya son 76 las personas muertas. Se cree que en lo inmediato se van a conocer 90, se va a llegar a 90 casos, pero el dato de que hay 45.000 ampollas aplicadas hace que la política haya entrado en el efecto cucaracha. Frente a la magnitud de la tragedia, todos corren y al correr, como quien va tirando piedras hacia atrás, le van tratando de tirar la culpa al otro. Pero por eso hay que volver a lo que dicen los familiares de las víctimas. Del mismo modo que no mintieron los familiares de los desaparecidos, del mismo modo que no mintieron los familiares de Cromañón, del mismo modo que no mintieron los familiares de la tragedia de Once, son los familiares de las víctimas los que están señalando claramente que acá hubo una responsabilidad del gobierno. De esta idea de que en el Estado son todos planeros, parásitos y más vale desmantelar los controles que le ponen un pie en la cabeza a la pobre gente que quiere emprender y qué sé yo, toda esa zaraza libertaria. Y ahora se ve que terminó en estas cosas. Porque había un aviso, lo voy a desarrollar a lo largo de la mañana. Desde el municipio de Rosario habían avisado en diciembre del año pasado a la ANMAT que había fentanilo raro. Había documentos de la propia ANMAT diciendo, en ese laboratorio hay infracciones graves. Sin embargo, la dirección de la ANMAT, por algún motivo, recién decidió clausurar el laboratorio HLB Pharma el 12 de mayo. Entonces, de la conjunción de un empresario inescrupuloso, en verdad son 3 hermanos inescrupulosos, de la falta de controles, de un ministro de regulador que financia todo, tal vez de las vacaciones, porque justo esto se supo en diciembre, y bueno, vacaciones, nos vamos todos, ¿quién le importa? De toda esa conjunción de tarados y de inescrupulosos, hay 76 muertes, pueden llegar a 90 y hay 45.000 ampollas de fentanilo contaminado con bacterias que fueron aplicadas en cuerpos de argentinos. Estamos en el proceso de decir, vamos a concentrar el ANMAT en alimentos y medicamentos, y no todo el boludeo. Pero después tenemos un tema bien polémico que es el tema del fentanilo. No solo polémico, sino dramático. O sea, que hay gente que le ha dado una medicación a gente, hemos tenido prácticamente 70 muertos, incluyendo un bebé. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Él logró que el poder le permitiera hacer esto. El ANMAT me desprotegió, porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Bueno, escuchen esto, porque esto es lo desopilante. Quien habla es Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación, el mismo que quería disolver la ANMAT.
Entonces dice, no, la ANMAT me desprotegió porque... Pero esto sucedió claramente durante la gestión del gobierno de Milei, durante la administración de la ANMAT de Javier Milei. ¿Y de quién? Y de Mario Lugones, el ministro de Salud, que ayer estaba caliente como un puma contra Federico Sturzenegger, diciendo, viejo, ¿qué está diciendo? Si la ANMAT está bajo mi órbita, no tienen cómo disimularlo. En el gobierno vieron venir el aluvión del quilombo importante con semejante cantidad de muerte, entonces se ve que se sentaron en una mesa de estas de diseño comunicacional y dijeron, che, ¿a quién le echamos la culpa? Entonces, bueno, le vamos a echar la culpa de esto a Kicillof. ¿Por qué a Kicillof? Porque la provincia de Buenos Aires, con la cantidad de hospitales que tiene y la cantidad de gente que tiene que atender, compró mucho fentanilo y muchas drogas a HLB Pharma, porque HLB Pharma era un laboratorio que se caracterizaba por vender barato. También hay muchos municipios que le compraron a HLB Pharma. Entonces, pero también está el municipio de Rosario, también hay muertos en Córdoba, hay en diferentes lugares de la Argentina, porque eran muchos los que le compraban a ese laboratorio. El problema acá es que todo esto sucedió durante la gestión Milei. Entonces no tienen manera de decir, dice, bueno, fue el kirchnerismo, y para colmo da la casualidad que el juez que está haciendo una investigación lamentable, esto también hay que decirlo, es el juez Kreplak, juez federal de La Plata, hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Por eso acaba de presentar el gobierno nacional un pedido de recusación contra Kreplak, diciendo, este hombre tarde o temprano va a tener que investigar a su hermano por las compras a HLB Pharma. Es un argumento peregrino, porque la verdad que las compras están hechas legalmente, y en todo caso, quien tenía que haber controlado justamente al laboratorio HLB Pharma era el gobierno nacional y no lo hizo, pero en el revoleo de acusaciones, Sturzenegger terminó reconociendo que la ANMAT era quien había investigado mal. Dice, pero no, esto fue la ANMAT kirchnerista, porque después le fue a pedir disculpas a Lugones, según trascendió hoy en algunos portales, le fue a pedir disculpas a Lugones y dice, no, yo quise hablar de la ANMAT kirchnerista. No hay manera de que esto sea, la falta de control sea producto del descontrol del gobierno de Alberto Fernández, porque las ampollas de fentanilo se produjeron y debieron haber sido controladas y saltaron las alarmas durante la gestión Milei. Alberto se lo podrá acusar de muchas cosas, pero no de haber tenido nada que ver en su gestión, la ANMAT, con el fentanilo contaminado, porque se produjeron antes y se detectaron a fines del año pasado. Ya llevaba un año gobernando Javier Milei. Primero, es un tema de enorme gravedad, ¿no? Estamos hablando de una de las situaciones de mal control de medicamentos quizá más grave que ha tenido la Argentina en su historia. Acá tenemos, por supuesto, un primer, digamos, persona o elemento a investigar, que es el laboratorio propio de elaboración, pero inmediatamente después el Estado como quien debe controlar y asegurar que la medicación que le llega a la población esté en condiciones. En este caso, por supuesto, el ANMAT y secundariamente el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Quien habla ahí es Pablo Yedlin, diputado nacional de Unión por la Patria, que fue, en algún momento, fue un hombre muy vinculado al Ministerio de Salud, era siempre vinculado a los temas de salud. Recuérdenlo tal vez de las apariciones durante la pandemia. Bueno, Yedlin trata de hacer un deslinde de responsabilidades, pero ese deslinde de responsabilidades en plena campaña electoral le duele a todos. Me duele a todos. Ayer finalmente, diputados de todos los bloques acordaron exigir informes ¿a quién? Al ministro de Salud Lugones, por la falta de controles al fentanilo, porque, insisto, al final del camino lo que se ve, más allá del revoleo de acusaciones, que digan que Furfaro, Alier García Furfaro, uno de los dueños de LB Pharma, era un hombre del kirchnerismo porque tenía una foto con Cristina, más allá del revoleo de acusaciones falsas que alguien evidentemente diseñó en una mesa de comunicación, va a decir, metamos ruido para que esto no se nos venga solamente encima y nos salpique solamente a nosotros. Más allá de todo ese ruido, lo concreto para la justicia, para la realidad es que el fentanilo se produjo y no se controló en la gestión de Milei. O sea, es el ANMAT de Milei, el ANMAT de Lugones, el que tiene que dar respuestas, y por eso el ministro Lugones va a ser el que vaya a dar explicaciones a la Comisión de Salud. Lo que estoy pidiendo es primero que Kreplak dicte las primeras medidas, porque ya hay suficiente prueba recabada tiene 25 personas inhibidas. No sé por qué no hay un pedido indagatoria, una imputación, alguna presión preventiva. Ayer cuando me reuní con los familiares me cuentan que el fentanilo que había salido en estos lotes no tenía la firma del responsable
técnico. El director técnico de un laboratorio es el que pone su firma y se hace cargo de que el proceso de distribución de lo que está vendiendo sea apto para el consumo humano. Bueno, esto es sentido común, también lo había anticipado Silvana Giudice, aquí con nosotros hace un par de días en RPM. No se entiende por qué no hay nadie preso, viejo. Por mucho menos que esto, gente que ha cometido estrago doloso va presa de inmediato y se defiende presa porque la pena en expectativa es mucha. Entonces lo que está diciendo contra la inacción del juez Kreplak es de sentido común, porque los casos de muerte por fentanilo se empezaron a detectar hace ya varios meses y siguen lloviendo las denuncias, y el juez Kreplak está mirando a ver qué hacemos, y esto es solo el comienzo del escándalo, porque del otro lado de la frontera norte, desde Paraguay, están investigando si una droguería que pertenecía a la misma familia, en verdad son 3 hermanos los García Furfaro, pero al mismo laboratorio, HLB Pharma, no hay un faltante de fentanilo en ese lugar, y ahí da toda una posibilidad de una conjetura sobre uso aberrante, desvío hacia las redes de narcotráfico del fentanilo. Pero eso es otro tema. Acá lo que se está discutiendo es por qué no hay nadie preso. ¿Por qué no hay nadie preso? Ayer García Furfaro salió a dar una entrevista en Clarín con un argumento peregrino diciendo que esto había sido un sabotaje de un socio. Después les vamos a contar algunos detalles. Pero acá no hay nadie preso y el escándalo sigue creciendo. Y ya empieza, como tantas veces en la Argentina, recién la justicia, por eso el papelón, la actuación lamentable del juez federal Kreplak de La Plata, recién ahora, cuando empiezan a aparecer los carteles de la familia con la foto de la víctima, del pobre pibe que se murió. Hay una historia que está también en los diarios de hoy, un bebé de meses que le inyectaron fentanilo contaminado, va a tener consecuencias irreversibles. Recién cuando aparecen los carteles de los familiares con la foto del muerto, ahí empieza a tener un poco de vergüenza la justicia, y seguramente ahora se van a despertar y van a meter a alguien preso. ¿Por qué les digo lo de Kreplak? Porque yo seguí muy de cerca la cuestión de las barras vinculadas al intendente Julio Alac de La Plata. Y conté cómo esas barras habían rodeado al intendente Alac, y tanto lo habían rodeado que hace cosa de unos meses se lo vio a uno de los barra estudiantes ahí en un acto al pie donde estaba Kreplak, donde estaba Alac y donde estaba Kicillof, y después hubo una reyerta y terminaron un barra de gimnasia internados. Recién ahí misteriosamente se descongeló una causa que tenía dormida el juez Kreplak, y ¿qué hicieron? Lo metieron preso al barra. Luego del papelón, luego del escándalo. Así funciona el juez Kreplak. Mientras no hay escándalo, esconde. Y lo mismo está pasando ahora con el fentanilo. Por eso les digo que es un modus operandi, es una especie de juez que funciona por escándalo político, motor a escándalo político. Entonces, como hubo escándalo con los barras de estudiantes que rodeaban a Alac, evidentemente alguien le soltó la mano a los barras y dijo, bueno, está bien, que vayan presos. Pero no fueron presos por lo que había pasado ahí. Tenían una causa dormida, que era por amenazas a la familia del Pata Medina por la disputa de la UOCRA de La Plata, una causa lateral. Entonces ahí descongelaron la causa, que hasta entonces no habían movido, porque en la pelea por La Plata, estos barras estaban enfrentados al Pata Medina y estaban con el intendente Alac, que nunca dio respuesta de por qué había metido semejantes barra bravas vinculados al narcotráfico en su entorno y en sus actos. Bueno, ahí sí, lo metieron preso y lo mandaron preso como para que se calme la situación. Y lo mismo va a pasar ahora. Acuérdense, ahora que aparecen los carteles con las víctimas del fentanilo, con los muertos, ahora seguramente van a decir, che, bueno, sí, ahora hay elementos suficientes para meter presos a los responsables. Hay que ser responsables para tratar un tema como este y dejar la carroña de lado. Entonces, algunos diputados del oficialismo, ya sea el PRO o la Libertad Avanza, quieren usar este tema para intentar ensuciar a los otros sectores políticos. Nuestro bloque, en cabeza del presidente de la Comisión de Salud, que es el presidente Pablo Yedlin, que es integrante de nuestro bloque, convocó esta comisión hoy, lo hizo con la plena responsabilidad de que el Congreso se pronuncie sobre un tema tan importante. Por supuesto que nos solidarizamos con todas las víctimas de esto y vamos a intentar que el Estado Nacional, en la figura del ministro Lugones, en la figura de la ministra Bullrich, porque también esta sustancia tiene que ver con el narcotráfico, vengan a dar explicaciones de qué hicieron para prevenir y qué van a seguir haciendo para prevenir que esta situación cause más muertes.
Lamentablemente este escándalo crece en el momento de la campaña electoral. Entonces cada uno de los bandos se va a broquelar en torno de los suyos que hicieron cagadas. Entonces el gobierno nacional, donde Sturzenegger dijo, no, esto es culpa de la ANMAT, sin darse cuenta que en verdad no existía una ANMAT kirchnerista para hablar de fentanilo, sino que era la ANMAT de Lugones. Pero todos del oficialismo, porque en este caso Silvana Giudici termina funcionando como una diputada del oficialismo, le echan la culpa a la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad es que el control debió haber sido la ANMAT. Y del otro lado, quien hablaba acá era Paula Penaca, diputada de Unión por la Patria, pero de la Cámpora. ¿Por qué le digo a la Cámpora? Porque Kreplak, el ministro Kreplak, es un hombre de la Cámpora. Entonces, hay que ver, nos deben una buena explicación de por qué el hermano del ministro de Salud, que es de la Cámpora, no está metiendo presos a los tipos que tiene que meter presos o está teniendo esta actuación lamentable frente de una causa que debería ser un escándalo. Piénsenlo si quieren en esta dimensión, ¿cómo decirlo?, trágica, comparativa. Fueron 86 los muertos en la AMIA. Fueron 52, creo, los muertos en el choque de 11. Digo, fueron 190 las víctimas en Cromañón. Bueno, entre Cromañón y la AMIA, pongan los muertos del fentanilo, que no terminaron, porque eran 2 lotes de fentanilo, uno de 155.000 ampollas, o sea, 2 lotes de 155.000 ampollas. Uno por completo fue encontrado y fue decomisado. O sea que hay 155.000 ampollas que se corrieron. De las otras 155.000 ampollas, según contó Victoria Tolosa Paz ayer, a través de la trazabilidad de los códigos de barra de cada una de las ampollas de fentanilo, con ese dato, dijo, fueron 45.000 las ampollas suministradas. Puede ser que a cada uno de los muertos les hayan aplicado varias ampollas. ¿Qué problema tenían las ampollas? Estaban contaminados con 2 bacterias. Una de esas bacterias, al menos, es muy rara porque es una bacteria habitual en animales. Por eso no se entiende cómo estaba contaminada. ¿Cuál era el error o lo que permitió esto? Que por una cuestión de costos y para vender más barato, se envasó el fentanilo en ampollas de plástico, algo que está prohibido. ¿Por qué? Porque tiene que ser en ampollas de vidrio para que puedan ser esterilizadas. Se hizo ese fentanilo, se lo puso en ampollas de plástico. Falta saber cómo y dónde se contaminó el fentanilo y por qué. Fue por la cuestión de los envases, tal vez los envases no tengan nada que ver, se lo había contaminado, habían hecho mal algunos de los procesos industriales para abaratar costos. La gente del laboratorio HLB Pharma dice, nosotros tenemos máquinas compradas en China de última generación. ¿Dónde está el error? ¿O dónde estuvo el sabotaje? No se sabe, pero ese fentanilo estaba contaminado. De esa, entonces, para pasar el limpio y para entender la magnitud de lo que nos estamos enfrentando, de esas 155.000 ampollas, 45.000 fueron aplicadas en cuerpos de argentinos, en diferentes lugares de la Argentina. No es solo en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires sí, en hospitales provinciales, en hospitales municipales, pero también en Rosario. El famoso hospital ECA de Rosario es uno de los querellantes, que incluso el municipio de Rosario es querellante, y el propio intendente Pablo Hapkin firmó una demanda contra el laboratorio y se presentó como querellante en el juzgado de Kreplak para decir, nosotros habíamos detectado en diciembre, nuestras farmacias habían detectado en diciembre que había un problema como esto, le avisamos a la ANMAT hizo una inspección en el laboratorio HLB Pharma y recién en mayo decidieron clausurar el laboratorio. Entonces algo pasó en el medio, por lo cual el fentanilo siguió circulando. Estas son las cosas que ahora se van a discutir, porque estamos hablando de muertes y de muchas muertes. Por eso hay que tener atención, hay que tener cuidado con el revoleo de culpas. La verdad es que todos tienen parte de culpa en lo que pasó. El Estado Nacional, el juez, el laboratorio, por supuesto, los que compraron barato, y andás a ver si esos que compraron barato no coimearon, no recibieron coimas para comprarle a ese laboratorio. Todo eso ahora va a ser investigado. Hay una cadena de irresponsabilidades. Es una lástima que suceda esto en una campaña electoral, porque todos van a sobreactuar y van a revolear culpas para todos lados.
Pero es una tragedia y cuando hay tragedias se deberían acabar las lealtades partidarias. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de la voz del pueblo argentino. Nos vemos en el próximo video. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque amar a la patria